Bueno, muchas gracias al resto de compañeros de la mesa, porque aparte de que hayan centrado perfectamente el tema, casi me han dejado a mí sin tema, pero bueno, siempre hay algún tipo de argumento que añadir, ¿no? También, por supuesto, el comité científico que a la vista de la mesa redonda decidió que participáramos también en ella, ¿no? Nosotros desde la Fundación Mewer, y hablo ahora como presidente de la Fundación Mewer, decidimos hacer un estudio que decidimos finalmente borrar, como ha dicho Álvaro Lavandeira, y decidimos encargárselo a él, porque era una persona que, como ya ha quedado patente, pues tenía grandes conocimientos sobre el tema, ¿no? Y era un análisis, como él ha explicado perfectamente, de lo que está por venir. También, por supuesto, un análisis de lo que ya había. Lo que ya había es conocido por todos, o sea, ha habido grandes avances, ha habido problemas de accesibilidad. La mesa que nos ocupa se llama disponibilidad, accesibilidad y equidad como elementos clave del tratamiento. Entonces, con esto hay para hablar 2 días. Yo, para no extenderme mucho, pues tomo una serie de notas que voy a compartir con todos ustedes, ¿no? La primera nota que tenía tomada era lo que acaba de decir Álvaro Lavandeira, es que estamos hablando de personas. No nos podemos olvidar nunca que detrás de todo este mare magnum burocrático, de todo contabilización de gastos, de toda esta investigación, al final hay una persona, o sea, una persona que tiene que recibir un medicamento. Porque no nos equivoquemos, el objetivo de todo esto es curar. El objetivo de todo lo que estamos hablando es curar. Esta mañana, en una entrevista que hicieron en televisión, intenté resumir un poco de lo que estamos hablando, y se me ocurrió una frase, bueno, que no es mía, sino una frase que se oye 1000 veces, que es la de que investigar es conocer y conocer es curar. O sea, si no investigamos, no conocemos, si no conocemos, no curamos. Pero claro, en las enfermedades raras hay un factor que interviene ahí en medio, que es todo el factor de accesibilidad, trabas burocráticas, etc. Evidentemente, los presupuestos de las comunidades autónomas, los presupuestos estatales son limitados y tenemos que jugar con eso. Y como también ha dicho perfectamente César, estamos hablando cada vez de medicamentos nuevos más caros y de medicamentos viejos más baratos. Y de muchas personas la universalidad del Sistema Nacional de Salud, y hay que compatibilizar todo esto. También se ha hablado de 119 medicamentos huérfanos en Europa, 56 en España, y se ha pasado un poquito por encima sobre que solamente el 5% de estas patologías tienen tratamiento. Por contabilizar lo que eso significa, estamos hablando que el 5% de las 6.172 patologías a las que siempre hace referencia Juan Carrillo son prácticamente 300 enfermedades, lo que quiere decir que quedan más de 5.800 enfermedades sin tratamiento. O sea, son susceptibles de una investigación, son susceptibles de un registro de medicamentos, de una autorización de medicamentos, y son susceptibles de un despegue, y esperemos que sea así, de nuevos medicamentos que al final terminan en un problema de financiación bastante elevado. Eso me lleva también a compartir con ustedes algo que dije en la inauguración, y es que finalmente, después de todo esto, he estado varios años en el Consejo Asesor del Ministerio, en el Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras. Finalmente esto hay que abordarlo, o sea, la disponibilidad, la accesibilidad hay que abordarla, y el sistema administrativo español, y con esto no estoy haciendo política, lo digo siempre, no hago política, yo no entiendo de política, pero el sistema administrativo español, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las enfermedades raras, es un problema. O sea, está el registro nacional, están todas las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma con su comité de evaluación de medicamentos, y eso al final dificulta muchísimo la accesibilidad. Finalmente llegamos, bueno, pues a que hay que negociar con la industria farmacéutica, de nuevo hay que negociar para poder conseguir que los pacientes tengan acceso a sus medicamentos. Ya lo ha comentado antes Isabel, 700 días a veces. O sea, cuando los reglamentos europeos hablan de 180 días, creo que son, al final nos vamos a 700 días. 700 días que, volviendo a mi discurso inicial, son 700 días que están esperando los pacientes, las personas, para recibir un tratamiento. Evidentemente esto hace que pueda empeorar, su situación de salud pueda empeorar, y son personas que no tienen ninguna culpa de que el sistema funcione de esa manera. Entonces tenemos que intentar entre todos, ya que estamos hablando de disponibilidad, de accesibilidad, estamos intentando también concienciar a la población para que vea que hacen falta nuevas vías de financiación de estos medicamentos. El problema es muy amplio, estamos hablando de muchísimas personas,
Estamos hablando de muchísimos medicamentos en el futuro y eso va a ser un problema que tenemos que abordar. Hace 3 años, concretamente, en el Congreso de 2019, me invitaron también en el Comité Científico a hablar de este mismo tema, ¿no? Y recuerdo que estaba con nosotros Patricia Lacruz en esa mesa, estuvimos debatiendo sobre el tema y estuvimos debatiendo lo mismo. Está prácticamente repitiendo casi los mismos mensajes que estamos repitiendo hoy, ¿no? Entonces, claro, las personas que llevamos tiempo trabajando en estos temas, pues vemos que hay nuevas vías de esperanza, hay, como el lema del Congreso es así, hay nuevas vías de esperanza, hay medicamentos que se registran, investigación, mucha investigación, pero al final también estamos dándonos cuenta de que se está avanzando en algunos aspectos de una forma demasiado lenta, ¿no? Y hay que intentar por todos los medios mejorar esa accesibilidad. Hay que intentar por todos los medios, hay que acortar plazos, de todo. Y por supuesto también hay que hablar con la industria farmacéutica porque, como he comentado antes, las distintas indicaciones, también hay que poner en valor cuál es realmente y finalmente el precio de esos medicamentos. También tenemos que abordar el precio de esos medicamentos, porque la mayoría de las veces está hablando de medicamentos de 200, 300, 400.000 euros. Incluso de una forma sensacionalista los medios de comunicación recogieron hace un par de meses el medicamento más caro del mundo, ¿no? 2 millones de euros. Y el medicamento más caro del mundo. Todo eso hay que abordarlo y es muy complicado, Yo comento que desde los reguladores hasta los fabricantes, tenemos un gran problema encima de la mesa que tenemos que analizar para abordar, ¿vale? Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Manuel. Hemos consumido la primera hora de nuestra mesa de debate y tener la oportunidad de moderar esta mesa, pues a mí me da también el privilegio, ¿no?, de haber escuchado las aportaciones que ha realizado cada una de las personas que han intervenido y sobre todo pues lanzar también algunas preguntas para que en primer lugar pues podamos también cada uno desde su perspectiva pues también realizar aportaciones. Mirad, escuchando, y os felicito a todos y a todas, escuchando atentamente pues todo lo que hemos transmitido, hay una frase, creo que la ha transmitido César, y ha dicho algo así, corrígeme: todos los actores implicados en la accesibilidad estamos insatisfechos. Mirad lo que acabamos de decir, es decir, todas las partes que intervenimos en este proceso, todos estamos insatisfechos. Estamos insatisfechos, en primer lugar, las personas, en primera persona, que necesitamos ese medicamento para mejorar nuestra calidad de vida, el paciente, en primer lugar, su familiar, el representante del movimiento asociativo, el representante, el profesional social y sanitario, el representante de la industria farmacéutica y la administración. Es decir, todos estamos insatisfechos. Y esta es la situación, y esta es la situación del modelo actual que tenemos para garantizar la accesibilidad a los medicamentos huérfanos en nuestro país. Partíamos también, y esa reflexión la compartía Manuel, es decir, si yo soy ciudadano español y por supuesto también soy ciudadano europeo, yo quiero tener los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier ciudadano europeo. Y si en Europa hay 129 medicamentos huérfanos autorizados y puestos a disposición del paciente para contribuir a mejorar esa calidad de vida, pues quiero como ciudadano español y reivindico que esos mismos medicamentos se puedan garantizar en España, porque España también forma parte de la Unión Europea. Y esa es una reflexión que tenemos que tener todos presentes. También se ha compartido aquí que el paciente está informado, evidentemente. Ya nos gustaría a nosotros, a los pacientes, no tener que tener esa información previa, es decir, que todos los profesionales accediesen a esa información y pudiese haber una información clara de cómo poder tener acceso a ese medicamento. Pero si yo soy el papá de un niño con una enfermedad rara y conozco que existe ese medicamento autorizado en Europa, lo que voy a hacer es todo lo que esté en mis manos para lograr que ese medicamento sea accesible en nuestro país. Y esto es un escenario con el que vivimos
y lo uno pues con la oportunidad que nos daba la máxima responsable de la sanidad en España, nuestra ministra de Sanidad, donde recibía a la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, hace apenas un mes y medio, y donde teníamos la oportunidad de compartir esto mismo, es decir, poner encima de la mesa lo que las asociaciones, lo que los pacientes nos trasladan, es decir, que no es otra cosa que las dificultades que se encuentran en su lugar para poder acceder a estos medicamentos huérfanos y buscar soluciones y también poner encima de la mesa pues todas esas situaciones y esos escenarios con los que nos estamos encontrando en nuestro país, es decir, que el 50% de esos medicamentos que se autorizan en Europa no se incluyen en nuestro Sistema Nacional de Salud, que hay procesos de demora que superan incluso para lo que es el proceso de fijación de precio hasta 3 años, es decir, dificultades también en los informes de posicionamiento terapéutica, donde se nos da la oportunidad de participar a los pacientes, de hacer aportaciones a los representantes del movimiento asociativo y finalmente ese informe de posicionamiento terapéutico se cambia y no se notifica a las partes, es decir, donde se introducen otros términos de eficacia, de medir, es decir, pero si estamos hablando de colectivos donde reunir precisamente esa muestra es realmente una dificultad, es que lo hemos dicho, eso es una de las características que nos define las enfermedades raras. Y de igual forma, es decir, aquí todos somos responsables de garantizar un acceso en equidad a los medicamentos huérfanos en nuestro país, es decir, pero las situaciones de inequidad que día tras día los pacientes y las asociaciones nos trasladan a la Federación Española de Enfermedades Raras es que son difíciles de resolver y difíciles de entender. Y el paciente lo que necesita son respuestas. La familia lo que necesita son respuestas. Y esto es una de las reflexiones que yo le compartía a la ministra de Sanidad. España necesita tener transparencia. Es decir, transparencia, y quiero que lo entiendan ustedes, es decir, que el ministerio competente, el Ministerio de Sanidad, transparentemente establezca el procedimiento que pueda garantizar la accesibilidad de un medicamento en nuestro país, con todas las partes intervinientes. Es decir, que la industria farmacéutica, cuando vaya a iniciar ese proceso, sepa y conozca cuál es el procedimiento y el proceso. Es decir, que no haya un cambio diferente en el proceso diferente en el que se encuentre la situación de accesibilidad al medicamento. Y esto es una realidad. Pero como lo es también la otra realidad, que es la última que comparto y donde yo ahora os voy a pedir que cada uno abiertamente os pronunciese en ese sentido. Es decir, estamos en un momento histórico con lo que es la reforma del Real Decreto en el contexto europeo, la nueva estrategia de farmacia europea y también, por supuesto, en nuestro país con la regulación de ese Real Decreto que regula el acceso a medicamentos en situación especial y en extranjeros. Pero creo que Isabel lo ha definido muy bien. Es decir, esta situación especial y de medicamento extranjero debería de ser, como su palabra dice, especial. Es decir, pero ahora mismo los pacientes, la única posibilidad que tenemos es de acceder a un medicamento huérfano que no está autorizado en nuestro país, es en base a ese Real Decreto, al de situación especial. ¿Y qué ocurrió en el día de ayer? Porque en el día de ayer esto también fue comentado. Existe un papel como este, que yo lo enseño, que lo firma una persona, que no es necesario decir el nombre, y esto es una directriz que dice, que emana del Ministerio y dice que cualquier medicamento que no esté incorporado como medicamento dentro del sistema financiado por el Sistema Nacional de Salud no se autoriza. Y ese papel, así como este, firmado por una persona, es el que ampara a los responsables políticos en el ámbito autonómico para denegar la accesibilidad a un medicamento en esta situación especial o extranjera en las diferentes comunidades autónomas. Y esto es lo que provoca en nuestro país que un mismo paciente con una misma patología en 3 comunidades tenga acceso a un medicamento por esa vía y en otra comunidad vecina no. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y se pone de manifiesto estas situaciones de inequidad. Y termino con lo que tú has dicho. ¿Qué puede hacer el paciente cuando ocurre esto? ¿Qué puede hacer el paciente? Pues el paciente, señores, lo único que puede hacer es defenderse jurídicamente. Pero jurídicamente no en una vía administrativa, en una vía penal. Una vía penal para defender los derechos del paciente, que es lo que nos ha trasladado el compañero Álvaro Labandera. De defender el derecho de la protección de la salud. Y estamos
intentando y tenemos que judicializar. El paciente tiene, y el representante del movimiento asociativo tiene que judiciar estas situaciones para poder tener acceso a un medicamento. Esta es la situación de nuestro país. Y ahora ya hay sentencias y hay jurisprudencia que atesora, en donde se pronuncian jueces dando la razón al paciente y en frente de la administración. Pero aquí que hay pacientes en la sala, tiene el paciente que, además de convivir con la enfermedad rara, o tiene el familiar, además de estar al lado de esa persona enferma, tener que enfrentarse a una administración en una vía penal, no administrativa, penal, para poder tener acceso a un medicamento. Es decir, ¿por qué no existen? O sea, ¿por qué no hay procesos transparentes? Es decir, y luego la palabra Alemania. Es decir, esto es como cuando en Estados Unidos todo se investiga. Pues Alemania es el modelo. En Alemania no es ni el modelo ni mejor ni peor. Es un modelo que lo que garantiza es tener claro un procedimiento tanto para la industria farmacéutica como para el paciente, como para el profesional sanitario desde el inicio. Nos podrá gustar más o menos, es decir, pero eso es un modelo. Pues lo único que decimos los pacientes es que nosotros tenemos que intentar tener un modelo, pero un modelo claro desde el principio. Y mi pregunta es, ¿cómo creéis que podemos aportar para mejorar ese modelo de accesibilidad en nuestro país? Porque antes de iniciar esta mesa compartíamos con un compañero que esto es una cuestión de voluntad política. No es solo una cuestión de voluntad política, porque esos mismos políticos que hoy preguntan y denuncian estos problemas de accesibilidad, hace unos años tenían responsabilidad de gobierno. Es decir, esos mismos políticos. Es decir, entonces el problema no es solo la voluntad, es decir, porque el discurso, es decir, aquí compartí antes del inicio de esta mesa que hay compañeros de diferentes instituciones y de diferentes administraciones que han tenido que responder preguntas a responsables políticos, en este caso, y responderle, oiga, sí, y efectivamente esto es así, pero que sepa usted que hace 4 años también esto era así. Si esto que usted me está preguntando hace 4 años también estaba así y también se lo había respondido ya hace 4 años. Es decir, entendemos que esa es la situación y yo me gustaría saber, en este momento actual, en donde tenemos pendiente en España una revisión del Real Decreto de medicamentos en situaciones especiales y en el contexto europeo, desde cada una de las ópticas que cada uno de nosotros defendemos, ¿qué propuesta haríamos para garantizar esa mejora en la accesibilidad a medicamentos huérfanos en nuestro país, con carácter inmediato? Pues, Manuel, que te tengo a la izquierda. Así lo hacemos al revés. Hemos empezado, bueno, ahora te toca a ti. Perfecto, bueno. Yo antes que nada quiero agradecerte la intervención que has tenido, o sea, la sexta ponencia de la mesa. Pues porque yo creo que has sintetizado perfectamente todo lo que hemos dicho y además has añadido cosas que no hemos dicho. Creo que en esta mesa redonda casi podíamos darla ya por finalizada con tu última reflexión porque lo has abordado casi todo. A ver, yo por concretar algo, ¿no? Medicamentos son los que hay en Europa y en España. Evidentemente, las trabas en España hay que disminuirlas para que todos los pacientes tengan acceso en situaciones de equidad a los medicamentos que hay en Europa. Porque los pacientes lo necesitan, o sea, no porque sea un capricho absolutamente, sino porque los pacientes necesitan esos medicamentos. Y esas trabas burocráticas existen. Y las trabas burocráticas, como he comentado antes, de las distintas comunidades autónomas, que tú también lo has dicho, pues existen. En España un ciudadano que vive en una comunidad autónoma tiene acceso y otros no, pero es que hasta dentro de la propia comunidad autónoma también hay ciudadanos que tienen acceso y otros que no tienen acceso. Luego, eso habría que analizarlo bien y con transparencia, como tú has dicho perfectamente, buscarle solución a estos problemas de salud pública, porque al fin y al cabo son problemas de salud pública lo que estamos abordando. He comentado antes el tema del tiempo que estuve en el Consejo Asesor del Ministerio. Salí de allí convencido y cada vez me convenzo más de que eso hay que abordarlo desde arriba. O sea, desde arriba es desde el Consejo Interterritorial de Salud, con un fondo estatal, unos presupuestos especiales, específicos. Porque al final no puede ser que Europa autorice el medicamento, se estudie la financiación en España, se llega a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma vuelve a negociar las condiciones con los laboratorios, finalmente llega a un hospital, en el hospital se le diga que ese medicamento destroza los presupuestos del hospital, que hay que volver a negociar, que hay que volver a negociar, que hay que volver a negociar.
A mí, que se produzca ahorro en el sistema sanitario público me parece perfecto. O sea, yo no critico el ahorro del sistema sanitario público, al contrario, se consigue la eficacia y la eficiencia de los presupuestos. Lo que sí critico es que ese proceso de ahorro lleva aparejado el retraso en la accesibilidad de un medicamento. Y volvemos otra vez a los 700 días que comentabais, ¿sabes? Entonces, disminución de trabas burocráticas, garantizar que todos los medicamentos que hay en Europa se apliquen en España en situaciones de equidad y sacar esa inversión en salud que todo el mundo identifica como un gasto en medicamentos, cuando es una inversión en salud, sacarlo de los presupuestos de las comunidades autónomas, de los presupuestos de los hospitales y abordarlo desde arriba. Tenemos un ejemplo que España, que lo decimos muchas veces, yo lo he dicho personalmente muchas veces, que es la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. O sea, nadie pone en duda de que si hay un desgraciado accidente en una comunidad autónoma, la provincia más alejada que queremos de España, pues si queremos nos vamos a Canarias, pues el hígado viaje a Galicia, las córneas a Asturias, un riñón a Baleares. Nadie lo pone en duda. Nadie pone en duda los tratamientos finalmente antirrechazo de esos pacientes. Nadie lo pone en duda. Nadie cuantifica cuánto significa eso. ¿Por qué tenemos que cuantificar al céntimo y pelear cada céntimo cuando hablamos de medicamentos huérfanos? Porque al final hablamos de pacientes, ¿eh? Hablamos de personas. Pues muchas gracias. Isabel. Bueno, yo creo que todo esto pasa por reconocer que estos medicamentos son medicamentos especiales. O sea, y que se han destinado a unas enfermedades minoritarias. Y tenemos que reconocerlo así. Y no tenemos que ver que la llegada de un nuevo medicamento huérfano es un problema para los financiadores, para los que tienen que dar acceso. No, hay que poner soluciones. No tenemos que inventar nada. Los mismos medicamentos de las mismas compañías farmacéuticas están en otros países de la Unión Europea. Y tenemos casos, no solamente Alemania, tenemos casos como Italia, donde el 70% están a disposición de los italianos. ¿Por qué los italianos el 70% y nosotros el 44%? No tenemos que inventar nada especial. Lo que tenemos que abordarlo con todos los interlocutores, elaborar un modelo, además lo has explicado tú correctamente, muy bien, elaborar un procedimiento, establecer unos criterios y no olvidarnos que dentro de la decisión de la financiación y la fijación de precio de los medicamentos están todas las comunidades autónomas. Que todas las comunidades autónomas están en la Comisión Interministerial de Precios. Con lo cual, si los responsables de la gestión de la prestación farmacéutica participan de la decisión de financiación, debería servir para facilitar el acceso posterior. Es decir, si ya tenemos complicado el acceso nacional del medicamento, si luego además le pasamos por el filtro de la comunidad autónoma, cuando esa misma comunidad autónoma ha participado de la decisión de financiación, estamos equivocándonos, algo que no funciona. Lo tendremos que arreglar entre todos. ¿Quién hace qué? ¿Con qué gorro de qué? En el Consejo Interterritorial, si se tienen que tomar decisiones con coordinación, pues tómense las decisiones, pero sobre todo pongámonos manos a la obra porque se habla de innovación, se habla de muchos medicamentos que van a venir. No, están aquí. Están aquí. Ya vamos tarde. Entonces, si no estamos preparados y ya no nos hemos preparados, tendremos que ponernos a trabajar. Muy bien. Inés. No viviendo aquí y no conociendo profundamente el plan de acción aquí, esta cuestión me levanta muchas otras. Y lo importante del proceso de acceso hay que tener en cuenta, y es algo que está a empezar a estudiar, es el Real World Evidence and Real World Data, que es dedicado a los datos del mundo real. Y el acceso a un medicamento no es igual a el medicamento ser eficaz. Porque muchas veces cuando estamos en un ensayo clínico es un proceso muy, muy cerrado, muy ascético, muy limpio, y después pasamos para la vida real y la eficacia puede ser muy distinta. Y pagar mucho o poco, muchísimo, puede no ser justo. Entonces, para allá de involucrar todos los stakeholders, todos los grupos que tienen que intervencionar en la decisión, para acelerar este proceso, porque además de España, que son 700 días, en Portugal son 890, es casi más rápido llegar a Marte y volver después de aprobar el medicamento huérfano. Curioso, porque hice una presentación de esto mismo hace un mes y medio en un evento de acceso a medicamentos huérfanos, y la parte de concretizar la acción, eficacia
de los medicamentos que estamos a luchar por ellos para tenerlos, para las personas poder accederlos en equidad, y que en España es un poco más complejo por todas las regiones autónomas, es muy importante introducir la parte de lo que hace en la vida real y si el precio de 2 millones es justo, porque puede ser justo. Porque hay medicamentos que cuestan 200.000 al año y las personas tienen que tomarlos por 20 años. Do the math. Es más. Pero hay que valorar el post-approval. Hay que valorar esto. Y esto tiene que ser un trabajo conjunto de la gente, de los stakeholders y de las personas que toman los medicamentos. A eso me refería con el pago por resultados. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo por eso. Sí. Muy bien. Riesgo compartido, pago por resultados. César. Yo creo que tener altura de miras y ser audaz. Ahora lo que hay que hacer es un contrato nuevo, un New Deal en todo esto. No vale lo que... Yo creo que negar que en el punto insatisfactorio que antes he dicho ha contribuido la forma en la que hemos hecho las cosas sería... Es decir, profundizar en lo mismo no nos va a llevar a ningún sitio. Creo que hay que limpiar la mente, empezar un poco de nuevo y ver qué es lo que queremos. Porque sinceramente... lo voy a decir con medicamentos, pero luego lo diré con otra cosa. Por ejemplo, esto del valor añadido o todo esto tiene un límite. Quiero decir, ahora, si de repente llegan 14 medicamentos que curan el cáncer, esto ya va a tener un valor infinito. Ninguno actuamos, y perdón, vamos, no, a lo mejor algunos siguen los más, parece que sí, pero ninguno, o muchos de los que estamos en la sala, no tenemos ese criterio en nuestra vida. No podemos permitirnos comprar siempre lo mejor, ni lo más caro, ni tal, con independencia. Por lo tanto, eso tiene que tener algún tipo de límite. A lo mejor viene de decir, mire, yo aquí no voy a financiar valor, voy a financiar oportunidad. Y esto... Y Manuel, yo perdóname que discrepe en una cosa. Si se genera un fondo, ese fondo va a estallar en algún momento, igual que estalló el de cáncer de Reino Unido. Es decir, es muy difícil, quiero decir, hay que perseguirlo, pero es muy difícil encontrar una solución simple a un problema extremadamente complejo. Por ejemplo, yo creo que todos, evidentemente, nos tenemos que jugar algo a la hora de financiar todo esto, en toda la cadena, porque si no, lo que habrá es, bueno, entre comillas, disparar con pólvora de rey cuando tú no tienes nada del presupuesto. Y eso es un factor que claramente es limitante, ¿vale? Y ahora me voy a meter un poco en el otro lado, porque es el tema de lo que ha dicho Álvaro de qué es lo que tenemos ahora en discusión. Ahora estamos en discusión de la nueva regulación y esto es un tema de incentivos. O sea, claramente hay que intentar colocar los incentivos, esto los economistas lo explican muy bien, pero esto es lo que mueve realmente el mundo. Hay que intentar colocar los incentivos bien. Yo creo que se colocaron bien, pero ha habido alguna externalidad negativa. Se trata de corregir eso intentando mantener el fondo del incentivo. Yo no creo que esté, o por lo menos no está en la parte en la que nosotros discutimos, no está en nuestra intención eliminar incentivos y quitarlos. Quizá reconducirlos y quizá introducir algo que tampoco, si quieren que sea sincero, tampoco tengo muy claro exactamente cómo hacerlo, que es el factor tiempo. Una compañía, cuando se mete en un lío de un nuevo medicamento, tiene 15 años por delante probablemente hasta que lo termina de materializar. Y claro, se mete con un incentivo que tiene que tener cierta certidumbre, porque si no, es difícil que se meta, ¿no? Por lo tanto, eso estamos convencidos. No hay... Pero claro, en 15 años pasan muchas cosas. Hay que intentar modular para que, siendo la suma cero, o incluso algo más cada año en el presupuesto de lo que dedicamos a todo esto, podamos tener entradas, salidas, competencia, que es lo que al final nos garantiza acceso. Es decir, hay que intentar hacer ajustes finos de cómo se comporta el sistema. Porque si no, nos podemos encontrar, Manuel ha dicho hace 2 años, ¿no? Nos podemos encontrar dentro de 10 años discutiendo exactamente lo mismo, haciendo análisis sesudos sobre el coste-efectividad, sobre análisis que tienen un enorme valor, digamos, para hacer progresar a la ciencia,
pero que desde el punto de vista práctico no tienen mucho valor, ¿vale? La teoría de juegos está muy bien y uno puede ir a una tómbola y comprar una papeleta y le podemos aplicar toda la teoría de juegos que queráis. Pero al final lo que quiere el que compra la papeleta valora dos cosas: cuánto me cuesta la papeleta y qué puede haber detrás de la papeleta, ¿no? Por €1 me puedo comprar 10 papeletas. Oye, si me toca la freidora, pues estupendo, algo que me llevo. Pero ¿y por 100.000 euros? Y todo lo que hay es una freidora, ¿quién hace eso? Por lo tanto, necesitamos adecuar también el sistema, en fin, de generación de conocimiento, de pago por lo que queráis. Si queréis resultados, resultados. A mí lo de pago resultados me parece tan obvio, pero claro, no es un problema de pagar por medicamentos caros. El problema del pago por resultados de medicamentos caros es que al final termina cerrando el círculo de medicamentos cada vez más caros, procedimientos más complejos, medicamentos cada vez más caros, procedimientos cada vez más complejos, y en eso es en lo que estamos. Entonces, ese círculo tenemos que abandonarlo de alguna manera, sin que medir resultados sea una necesidad, es una obligación, pero no porque el medicamento sea caro, porque lo que estamos vigilando es la salud de la gente, sin que, en fin, tener presupuestos ajustados y tal, sea una obligación, claro que sí. Pero si todo esto lo hacemos girar en torno a, entonces, como enfermos de Dravet, la primera pregunta: ¿van a venir medicamentos muy caros dentro de 5 años? Digo, ¿cómo lo saben? Si no saben todavía qué es el medicamento, qué va a hacer, cómo va a funcionar, si va a evitar crisis, si no va a evitar. ¿Cómo sabemos cuál es ese valor? Podemos decir que es caro porque es para poca gente y queremos pagarlo independientemente del resultado. Y a mí eso me parecería honesto y sincero, sin que estalle luego la costura, ¿vale? Pero si queremos meter en fin, que es lo que hace luego avanzar, ¿no? La necesidad médica no cubierta, cuánto lo mejora, es decir, no solamente es que lo mejore y que haya una necesidad médica no cubierta, sino que el diferencial de dónde estaba y dónde estoy merece la pena. Y a partir de ahí, obviamente, que siga, digamos, jugando a la investigación, que siga... hay una cosa, perdón, importante. Hay que cambiar el sistema por el cual investigamos los medicamentos, porque es una carga muy grande para las compañías, porque podemos hacerlo más ligero, de forma que sea barate y que eso pueda repercutir en cuál es el coste de luego el medicamento, utilizando lo que ha dicho Inés. Oiga, tenemos datos, utilicemos estos datos para, de una manera longitudinal y en el tiempo, ir adaptándonos a lo que realmente conocemos y a lo que sabemos de cómo funciona esto en los pacientes reales. Pero claro, si hacemos eso, de nuevo, el pagador y el regulador tendrá que asumir más incertidumbre a la hora de autorizar. Hay una última cosa. Cuando el regulador autoriza y mete indicaciones amplias, es por no estrecharlo ahí, ¿vale? Yo creo que es lo que hay que hacer. Porque el regulador no sabe cuánto va a pedir una compañía por un medicamento, ni si va a merecer la pena. Eso no entra. Quiero decir, esto es para la hepatitis C. Para la hepatitis C. Los estudios se hicieron en estos del tipo 2. Pues ya está. Pero plausiblemente puede funcionar el 3 y el 4. ¿Por qué lo voy a limitar? No lo limito. Pero no quiere decir esto que luego funcione igual en todo el mundo, que todo el mundo sepamos lo mismo. Esto, quiero decir, tiene alguna maquinaria por detrás que si no, quiero decir, si de entrada la rechazamos, estamos ignorando una parte de la ecuación que es importante. Muy bien, Álvaro. Gracias. Interesantísimas reflexiones. Y es que, ¿qué podemos hacer? Pues no sé si es ex post o ex ante. ¿En qué sentido? Al final el reglamento lo que hace es en medicamentos huérfanos establecer un procedimiento centralizado europeo, por una razón, para evitar precisamente la diversidad, las inequidades, etcétera. ¿No qué? Bueno, la razón por la que hay un procedimiento centralizado era, bueno, en parte para quitar divergencias, pero sobre todo para garantizar que el pool de expertos, que no es infinito, claro. Sí. Se adapta a todo eso. Exactamente. Es decir, no... Bueno, a lo que voy, efectivamente, a lo que voy. O sea, en definitiva, cuando estamos hablando de incertidumbres, lo que pago, lo que no pago. Cuando en la Unión Europea, es que parece que estamos en la Unión Europea como si fuera un marciano. La Unión Europea, el derecho de la Unión Europea es derecho positivo español. El derecho es el reglamento. Cuando la Comisión, a propuesta de la EMA, autoriza un medicamento con una serie de características, una ficha técnica, es porque yo entiendo, y de esto sí que yo no sé nada, entiendo que cumple los criterios necesarios de seguridad, de calidad y de eficacia. Y lo que entiende el ciudadano, y lo que entiende el paciente y el ciudadano en general es, si el procedimiento está
Y esto es un tema competencial administrativo. Si el procedimiento de autorización de medicamentos huérfanos está en España, perdón, en Europa, esa autorización es urbi et orbi para todos los ciudadanos europeos, entre ellos también los españoles. Sí, sí. Claro, entonces, quizá de manera o paralela o con sinergias, o quizá también la EMA o la Comisión debe plantearse desde la EMA ya cuál es el marco de juego, establece claramente el marco de juego. Es que si el caso que has puesto en la PDSC funciona para la F4, aún no está demostrado F3 o F2, pues señor europeo, señor Comisión Europea, autorice solo para el F4 y no para el F3 o F2. Porque lo está pasando, claro, lo que viene... Porque entonces, desde el punto de vista, juego competencial administrativo, estamos saltando la competencia de la Unión Europea para venir aquí a reevaluar. Como bien ha dicho Manuel, reevalúa el Ministerio, la EM, las comunidades autónomas, los hospitales y demás. Desde ese punto de vista me parece fundamental, es decir, esa seguridad jurídica. Vamos a tener la seguridad jurídica ya, la certeza de que lo que se autoriza sirva para el paciente alemán, el italiano, el español. Porque entonces, sinceramente, yo no sé muy bien para qué está sirviendo. Cuando hablamos es que no sabemos si sirve o no. Entonces, la autorización de la EMA, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? Y eso genera mucha incertidumbre y poco entendido por el ciudadano. César, quería hacer una aportación, sí, por favor. Porque, claro, ¿qué nos sirve de buffer en todo esto? Hay la autorización, hay acceso preautorización, lo que es el uso compasivo puro y duro, pero no nos engañemos, donde está la tormenta está entre la autorización de la EMA. Los medicamentos están autorizados para toda Europa, se pueden utilizar. Yo no puedo negar el acceso. Si mañana viene alguien y me dice, oye, yo quiero comprar este medicamento, está autorizado para toda Europa, ¿vale? Bueno, pues la tormenta se desencadena entre esa autorización y la decisión de precio y financiación. Esa parte que también la manejamos dentro del Real Decreto de Medicamentos y Situaciones Especiales, nosotros ya en 2014, lo que pasa es que a veces se nos hace caso y a veces no, hicimos una propuesta que era, mire, porque esto también es muy curioso, esa parte la hay en todos los países y se cuenta de una manera o de otra. Es decir, a veces se dice, hombre, Francia, mira qué bien, tiene acceso a todos los medicamentos. No tiene acceso a todos los medicamentos porque se cuenta eso. Aquí a nosotros no se nos cuenta, por diferentes motivos. Pero bueno, una propuesta concretamente para eso. Mire, señores de la industria, todo lo que sea antes de la autorización es compasivo, todavía no hay datos, no está autorizado, que sea gratuito. Y todo lo que se gestione entre la decisión de autorización y la parte de precio, comprométase usted a que no lo va a cobrar por encima del precio. Porque si no tiene el truco, y esto es lo de Alemania que ha comentado antes Juan, de que desde el día cero se cobra precio alemán, y qué interés hay cuando estoy cobrando el precio más alto al que puedo aspirar en llegar a ningún acuerdo. Ninguno. Por lo tanto, si ahí acotamos, ahí también cojo lo de Isabel, acotamos el tiempo y le decimos a los señores, mire, den acceso a todos los tratamientos que pueda haber aquí. ¿A qué precio? Al precio que se acuerde. Usted ya luego devuelva dinero o cobre más si realmente consigue una... Pero no hagamos de esto un problema de, en fin, de ir sitio por sitio, uno por uno. No, está abierto. Y ya está, pendiente de una decisión. También voy a decir la parte mala. ¿Y qué pasa si la decisión es negativa? Bueno, pues habrá que ajustar todo lo que has hecho antes y tener una decisión negativa proactiva y por lo otro pues llegar a algún tipo de acuerdo o decir que es gratuito. Pero que eso, por cierto, ocurre en Noruega, no, por no siempre poner el ejemplo alemán. Entonces, yo creo que eso ayudaría. Hay que bajar la presión en ese punto, porque si no terminamos haciendo que profesionales sanitarios y pacientes sean actores de una guerra que yo creo que no les corresponde. Isabel, quería hacer una aportación. Sí, quería comentar que estoy de acuerdo con César, que no nos olvidemos que nosotros por ley tiene que resolverse la financiación en 180 días, que no nos estamos inventando los plazos, que la directiva nos dice 180 días, que llegamos a 700 y pico días, que estoy de acuerdo contigo en que esa tensión en ese momento entre la autorización y la financiación, cuando los plazos son muy largos, es insostenible, porque te estás hablando del precio alemán, pero es que hay muchas compañías que están 700 días entregando el medicamento sin coste. Entonces, luego, ¿qué ocurre si el medicamento no se financia? Los incentivos... O sea, me refiero César, a que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que esa situación de excepcionalidad no sería tan tensa si se cumple con la ley, que son 180 días. Además, tiene que ser neutra, es decir, claro, no tiene que incentivar que uno no quiera llegar a un acuerdo, ni, también voy a decir, son la minoría de los casos, si es gratuito, yo qué interés tengo en pagar por algo que es gratuito. Y eso ocurre también. Vale. Y también otra cosa, no todos los medicamentos, esto quizá, es decir, no todos los medicamentos son de este tipo, la mayor parte de los medicamentos que se utilizan
tienen alternativas, en fin, vienen a un nicho que ya tiene otras, en el que no sabemos si es superior o inferior. Sí, pero en el caso de los huérfanos Pero es estos especialmente que son pocos, significativo. Esto que son pocos, Es así. un nicho único, el truco es acortar ese tiempo, tenerlo claro, Eso es. despresurizar temas de precio por ahí y oye, Claro. y luego ya acceso normal y correcto. Brevemente. Bien. Manuel. Un segundo. Cuando yo comentaba antes el tema del Fondo Estatal, César, porque se ha quedado el tema ahí un poquito, me has devuelto la pelota. Es que estoy hablando de transparencia, estoy hablando de eficiencia. ¿Por qué hablo de transparencia y eficiencia? Porque ahora mismo no se conoce realmente qué hace cada comunidad autónoma con cada uno de los medicamentos huérfanos. Y por otra parte, además, también es importantísimo, y creo que hablando de accesibilidad, para mí es mucho más importante quitar todas las trabas burocráticas, todas las reevaluaciones que se están realizando actualmente. O sea, cuando hablo de ese fondo estatal, hablo de una cantidad, como tú has dicho, que puede en cualquier momento explotar, evidentemente, porque aumenta el gasto en medicamentos huérfanos, pero también hace falta que seamos capaces de decir, bueno, mira, vamos a volar un poco más alto. O sea, aquí se acabaron las reevaluaciones en cada comunidad autónoma, se acabaron las renegociaciones en cada comunidad autónoma, establezcamos un precio estable, un precio nacional, a cara de perro si hace falta, desde el Consejo Interterritorial con las compañías, pero una vez que se establece el precio, aquí el acceso, que es de lo que estamos hablando, el acceso tiene que garantizarse a todos y cada uno de los pacientes que tengan la indicación o que el medicamento esté indicado para ello, ¿vale? A lo que me refería. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero ¿quién de los que está aquí aceptaría que bajo su presupuesto, salario, patrimonio, alguien externo impusiera sin tu participación? Yo estoy de acuerdo contigo, hay que por lo menos, vamos, rebajar redundancias y todo eso, por supuesto, incluso toda esa redundancia ponerla al servicio de un único fin. ¿Vale? Es decir, no algo secuencial, sino desde el principio todo a lo mismo, para ir más rápido, para todo eso. Pero seamos sensatos. Tenemos el Estado que tenemos, es como funciona, incluso a nivel individual yo diría que es muy poco probable que la gente que tiene un presupuesto, personal o colectivo, acepte que terceros le digan, usted se tiene que gastar el dinero en esto y no tiene nada que rechistar. Yo creo, César, que en vez de hablar de seamos más sensatos, o seamos sensatos, creo que hay que hablar de seamos realistas, porque lo sensato sería lo que yo estoy planteando. Sí. No. Yo he lanzado una propuesta anterior. Porque... Mire, vacunas. ¿Qué hemos hecho con las vacunas? Hemos cogido a las compañías que tenían capacidad y hemos dicho, oiga, le pago por adelantado. ¿Vale? ¿Para qué? Para que lleven esto a la autorización. Tengo esta enfermedad, tengo esta necesidad médica no cubierta. Juntémonos. ¿Quién puede hacer esto? Usted, con la universidad tal, pongamos el dinero. Que llegue, es decir, ya está pagado, porque toda esa parte ya está pagada. Luego ya simplemente es pagar la fabricación. Y luego ya no hay problema de acceso. Es otra posibilidad. Bien, hemos puesto encima de la mesa un debate muy enriquecedor que seguro que tenemos la oportunidad, y yo así lo deseo como moderador de la mesa, poderlo enriquecer con las aportaciones de todos y cada uno de ustedes. Y ahora pues me gustaría que de forma voluntaria, quien lo desee, compartir y añadir a este debate y a esta reflexión conjunta que estamos teniendo, pues que levante la mano. Creo que aquí hay una persona ya. Les pido a los compañeros que por favor